Bueno, vamos a, como siempre, a ordenar la cosa como para a ver si empezamos. Muy bien, estamos en la última parte del capítulo 6 de conducción política, pero no me voy a cansar de repetir, no para los compañeros que están ahora escuchándome, que seguramente ya lo saben, sino para los que por ahí después a través del YouTube nos escuchan. Recién Darío nos pedía una reflexión de por qué nos pasó lo que nos pasó el domingo pasado en las elecciones. Y yo no me voy a cansar de repetir que el plan de Perón era tomar al conjunto del pueblo argentino como una unidad, como una organización. Y para él toda organización tiene dos elementos esenciales, la organización espiritual y la organización material. Estar organizado significa que un conjunto de personas de una, de una organización, de una ciudad, de un país, tienen una finalidad compartida. Esa es la organización espiritual. Si hay una finalidad compartida. Y Perón nos propone a los peronistas, por lo menos, que tengamos una finalidad compartida, que creo que es la más digna y la más noble que tiene un proyecto político a nivel internacional, que no es ni más ni menos que trabajemos todos y todas única y exclusivamente para la felicidad de cada uno de los argentinos y argentinas y para la grandeza de la patria, o sea que todos podamos tener la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos que nos corresponden como personas humanas con dignidad, salud, trabajo, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Y que después lo producido por el conjunto sea utilizado en primera instancia para la grandeza de todos, sea utilizada en beneficio primero de los argentinos y no del Fondo Monetario Internacional o de las corporaciones internacionales o nacionales, sino del conjunto del pueblo en los elementos que todo pueblo necesita para desarrollarse, carreteras, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a cansar de repetir que hasta que no seamos capaces de instrumentar como quería Perón y como nos pide esta necesidad de tener una finalidad compartida, una escuela nacional, como fue, por ejemplo, la Escuela Superior Peronista que nos legaron Perón y Evita, para la formación con unidad de criterio, con unidad de criterio, porque si instrumentamos 200 formas de formación o distintas formas de formación, tampoco lograremos la consecuente unidad de acción. Por lo menos es lo que hizo Perón a través de la Escuela Superior Peronista y creo yo que es lo que indica la lógica. Si vos querés que todo el pueblo argentino tenga como finalidad suprema trabajar única y exclusivamente para la felicidad de los demás, si lo tenés que transmitir, si lo tenés que decir.
Y esto no se logra de un día para otro, ni ningún ser humano nace con la generosidad suficiente y el altruismo suficiente que deberíamos tener para dejar de lado nuestros intereses y apetencias personales para dedicarlas al conjunto del pueblo argentino. Y con esta introducción vamos a seguir entonces con el último apartado del capítulo sexto, que Perón le llamaba la médula misma de toda la parte de la conducción. Repito lo de siempre, compañeros, si hay alguna idea, alguna pregunta o alguna reflexión que alguno quiera hacer sobre los temas que estamos tratando, adelante, me interrumpen y adelante. Así como la conducción en general debería ser nuestra filosofía de la acción, como nos dice Perón al presentar el segundo plan quinquenal, debería ser nuestra filosofía de la acción, nuestra forma y manera de actuar en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, o sea, en todo, debería ser nuestra forma de actuar. Las formas de ejecución son la forma y manera de hacer las cosas en la conducción. El modelo que nos presenta el segundo plan quinquenal, tomando la conducción como filosofía de la acción, nos indica, como hablábamos recién entre nosotros, de que para hacer algo tiene que tener una finalidad. Y una finalidad compartida entre las personas que integran esa organización que se instrumente para realizar esa finalidad. Y en el segundo plan quinquenal, Perón nos indica que esa filosofía de la acción nos indica que en la definición actual de filosofía de doctrina peronista es la definición, mejor dicho, es el artículo tercero de la ley del segundo plan quinquenal. O sea que todo el segundo plan quinquenal no es ni más ni menos que la explicitación, la forma y manera de realizar las formas de ejecución, llamémosle así, de un plan y de una doctrina, de un objetivo, de una finalidad. Y acá lo que hace Perón en Conducción Política, al hablarnos de la forma de ejecución, nos indica que no, no podemos hacerlas para que las cosas salgan bien, porque conducir significa conducir al éxito, porque si no, no es conducción, según Perón. No solo tenemos que tener en cuenta todas las cosas que ya aprendimos en los 6 capítulos que ya hemos compartido, sino que lo tenemos que hacer de una determinada manera. Y él nos lo va a indicar en este apartado tercero del capítulo 6. Y en resumen nos va a decir que para hacer las cosas bien tiene que haber una preparación, tiene que haber publicidad, tiene que haber propaganda, tenemos que tener en cuenta los medios de acción, que hay una acción estratégica y una acción táctica, que hay que tener en cuenta los agentes de ejecución, o sea, los dirigentes y los métodos de ejecución. Nos habla de la lucha, teniendo en cuenta que para Perón cuando menciona la palabra lucha es hace referencia siempre a las personas con las que se cuenta para realizar un objetivo determinado, y los objetivos generales y los objetivos limitados.
Y por último nos habla de los procedimientos estratégicos y los procedimientos tácticos en la conducción política. Y como siempre, él hace un raconto de lo que vimos en este capítulo sexto. Y nos dice, dijimos que la conducción está formada para nosotros los políticos por tres grandes sectores. Primero, la parte viviente del arte, o sea, el artista, el conductor, el dirigente. Segundo, la parte inerte del arte, o sea, la teoría, los principios que estuvimos viendo, más o menos desarrollados desde ya. Los principios, no los principios de la doctrina, sino los principios de la conducción. Y tercero, la parte formal, le llama él, del arte, o sea, las formas de ejecución, que según él, muchas de las cuales son, en cierta manera, totalmente mecánicas. Claro, algunas, cuando hacemos las cosas habitualmente, por ahí también las hacemos de forma mecánica. Y vamos a ver qué es para él, qué son para él las formas de ejecución. Hemos tratado lo que se refiere al conductor y a la teoría. Ahora quiero decir algunas palabras sobre la forma de ejecución. En esto diremos es la técnica de la conducción política. ¿Se acuerdan que nos habló de el conductor como como le dice al conductor que decíamos antes? A ver, la parte viviente del arte, como el artista, la parte viviente del arte. Ahora quiero decirle algunas palabras sobre la forma de... En esto diremos es la técnica de la conducción. Lo primero, como dije, es el artista, el conductor. Lo segundo, la teoría. Y lo tercero, la técnica. La técnica es más bien de oficio que de una actividad superior. Me perdí un poco, me disculpan. Es aprender que existe una manera de ejecutar que tiene también sus imposiciones. Y miren, esto yo lo marqué porque me parece tan olvidado y tan sencillo de entender, tan normal, diríamos. Dice, ejecutar en política, hacer algo en política, sin haber llegado a impregnar a la masa, o sea, a la gente a la que está destinada para producir la reacción, no tiene valor. Seguramente es una de las tantas explicaciones de por qué nos pasó lo que nos pasó el domingo pasado. No hay un acto en la política que deba descargarse antes de haber preparado el ambiente que ha de recibir esa descarga. Qué distinto sería nuestro movimiento si tuviéramos una escuela o una universidad donde no solo tuviéramos en cuenta esto, sino que, como veremos en el capítulo séptimo, si tuviéramos la capacidad y el aprendizaje suficiente como para realizar, como para saber de qué forma y manera deberíamos hacer para impregnar a la masa antes de producir cualquier hecho, antes de impregnar a la gente a la que queremos dirigir cualquier acción política. Cualquier acción política. Y vamos a ver entonces lo que nos propone Perón que deberíamos hacer. Lo primero, deberíamos tener
una preparación. Deberíamos hacer publicidad, deberíamos hacer propaganda y deberíamos tener en cuenta los medios de acción. Lo fundamental, la preparación, como en todas las cosas, como en todas las cosas. ¿Quién medianamente sensato si quiere hacer algo no la prepara? No va a una lección bien preparado con qué sé yo. Pero nos dice, este es el aspecto, en este aspecto lo fundamental es la preparación. Mediante esa técnica que constituyen las formas de ejecución, se puede hacer para esto un método en el cual esas formas de ejecución se cristalicen en reglas más o menos aplicables a todos los casos con distintas variantes. Lo primero que impone en la forma de ejecución es la preparación. Nada puede ejecutarse sin una preparación en política, en cualquier cosa. En política y en cualquier cosa. No se inicia un acto así esporádicamente sin que se haya preparado. Es necesario tener en cuenta que la acción política se realiza por la concepción de un hombre o una mujer y por la ejecución de una masa, de la gente, del pueblo o de la masa convertida en pueblo. La concepción, o sea, la doctrina que nosotros, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria que deberíamos realizar, no necesita sino la preparación personal del hombre o de la mujer que conduce, pero la ejecución sin una preparación para una inmensa masa, o sea, para la gente, en un inmenso espacio y en un tiempo largo, no puede ir muy lejos. Insisto una vez más, por eso Perón nos dice que tenemos que formar en forma permanente. La concepción, o sea, la doctrina, el objetivo, la finalidad compartida, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación que deberíamos nosotros tener como única finalidad, como única tarea. La concepción no necesita sino la preparación personal del hombre y de la mujer que conduce, que deberíamos tener. Pero la ejecución de la felicidad del pueblo y la grandeza, sin una preparación para una inmensa masa, en un inmenso espacio y en un tiempo largo, no puede ir muy lejos. Como nos pasa en cualquier cosa que, para recibirnos de cualquier cosa, de médico, de abogado, de maestro, de profesor, menos de 5 años no necesitamos, o 4. De allí que en las formas de ejecución, lo fundamental es la preparación. Para ser un buen médico tenés que prepararte, para ser un buen político también, ¿no? Dice Perón. Y esto que pareciera tan sencillo y tan simple y tan lógico, lamentablemente pareciera que es una utopía hoy. Ejemplifiquemos esto, nos dice que supongamos que se va a realizar una elección. Parece mentira, no me acordaba yo de que ponía este ejemplo a unos días nomás de una elección importante para nosotros. Para ejecutarla vamos a prepararla, porque de lo contrario lo tendríamos que preparar el día de la elección, exagerando para hacer resaltar el asunto. Miren si preparamos una elección el día de la elección, ¿no?
¿En qué consiste esa preparación? Algunos lo toman mecánicamente, realizan la propaganda, a veces ni eso. Forman los comités, hablan a la gente, etc. Esa es una preparación mecánica que la puede realizar cualquiera, aunque no haya visto en su vida más que un solo acto político. Pero es necesario hacerlo mucho más racionalmente, nos dice el general, y vamos a ver qué es lo que nos propone. La preparación impone, en primer lugar, un estudio y un acopio de información total del hecho. Estudio y acopio de información total del hecho. A menudo los ojos ven poco y muy cerca, y es necesario ver las cosas muy lejos y muy profundamente. Esa información le da a uno la capacidad de penetración, no solo diríamos en la periferia, sino adentro, profundamente, donde el problema se siente en su verdadera temperatura. Siempre él habla de que hay que ver la temperatura del pueblo. Por eso deberíamos estar tan unidos a nuestro pueblo. A través de, como nos plantea él, vamos a ver después, ese plan de formación a través de las unidades básicas, los ateneos, las escuelas peronistas en cada una de las provincias, en cada una de las provincias, la escuela superior peronista en capital, las escuelas sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Las masas son como el sol, fría en la periferia y muy caliente en su interior. Hay que llegar al calor interno de las masas, sentirlo, para poder apreciar cuál es el grado, diríamos así, de liberación de fuerzas que se produce dentro de esa masa. Cuántas cosas, qué grande este hombre, ¿no? Si supiéramos cada uno de nosotros esto, lo tuviéramos internalizado, lo pusiéramos en práctica en forma permanente en nuestras acciones, cuánto desperdicio, ¿no? De ideas, sugerencias, recomendaciones que en general nos ha dejado. Solo mediante ese conocimiento profundo uno está en condiciones de apreciar la realidad, que en las masas jamás es periférico. Si hubiéramos hecho esto, nos hubiéramos dado cuenta mucho antes de que la mitad de la gente no quería votar, entre otras cosas. La realidad en las masas es interior, es profunda, está en el sentir mismo de la masa. Apreciar eso es la segunda operación. La segunda operación, después de haberla conocido. De acuerdo con esa apreciación viene una resolución. Claro. Seguramente si hubiéramos sabido que la mitad de la gente no quería votar, hubiéramos actuado de otra manera, si nos hubiera correspondido esa responsabilidad desde ya, ¿no? Que seguramente no me correspondió a mí ni a ninguno de los que por ahí me están escuchando. De acuerdo a esa apreciación viene una resolución de la cual surge todo un plan de acción, que es el objetivo, porque lo ha tomado uno de la propia masa, de donde hay que ir a buscar todo en el peronismo, en la gente, en el pueblo. Y en política, lo que no es objetivo, vale decir, lo que no es real, que no persigue una finalidad, no tiene mucho valor. Lo objetivo en Perón siempre o casi siempre tiene el objetivo, como en este caso, de finalidad.
tiene muy poco valor si no hay un objetivo. Es un valor inductivo. Es lo que uno cree, como nos pasa tantas veces. Y también en la formación, yo por lo menos estoy convencido de eso. No tenemos que transmitir como formación lo que a nosotros nos parece que es el peronismo, sino que estoy convencido de que tenemos que volver a Perón, como estamos humildemente tratando de hacer, para abrevar en lo que él fue, hizo y nos dejó, para poder ser buenos peronistas. Eso que parece una lógica, desde 1955 no lo venimos practicando. Y el resultado es lo que hoy tenemos. Por eso insisto, no por, ojalá fuera capacidad mía, pero es lo que, leyendo estas cosas y compartiéndolas con ustedes, surgen espontáneamente. Hacer algo sin tener una finalidad, como parece que estamos haciendo la política hoy, tiene muy poco valor, dice. Es un valor, es lo que uno cree. Pero para conducir en política no es suficiente tener lo que uno cree. Y para lograr unidad de concepción tampoco, sino que tenemos que tener un plan nacional para el conjunto y un solo plan, que no sea el plan de lo que cada uno cree, sino un plan de todos. Como yo humildemente creo que es el único que tenemos es el plan de la Escuela Superior Peronista. Pero bueno, hoy ante el personalismo exagerado y el individualismo exagerado que estamos viviendo, también en el ámbito, en el escaso ámbito de formación que existe, pareciera que también damos la formación que cada uno cree que debe dar. Pero para conducir en política no es suficiente tener lo que uno cree, es necesario tener la realidad, y la realidad se bebe en su propia fuente. Importancia de la apreciación inicial y la preparación para el plan de acción. Qué grande, la verdad, cada vez que uno se detiene a pensar en estas cosas, qué grande que era este hombre, qué capacidad que tenía, qué preparación y cuántas enseñanzas realmente nos ha dejado. Que por esta razón, estas cosas que uno no tuvo la suerte de aprender en su juventud ni en su adultez, y ya casi anciano uno ha tenido la posibilidad de conocerlo realmente, a veces que no seamos capaces de, el movimiento nacional, nuestro movimiento nacional peronista, no aproveche estas sublimes enseñanzas de este gran hombre, qué sé yo. La importancia de la apreciación inicial y preparación para el plan de acción. Ese proceso de información que deberíamos tener para cualquier cosa que hacemos. Ese proceso de análisis que deberíamos hacer sobre la información, que es la apreciación del hecho en sí, que por otro lado es el método. Y lo que deberíamos hacer con todo, no solo escuchar, sino, o sea, no solo informarnos, sino hacer el análisis de cualquier cosa, de conducción política, de historia del peronismo, etc. Para que haya formación. Debemos tener información, después debemos hacer el análisis.
ese proceso de síntesis que deberíamos hacer después del análisis, que es la resolución resultante de esa apreciación, conduce a un plan de acción, debería conducirnos a un plan de acción si hacemos eso, que indica las formas de ejecución. Esa preparación tendrá también publicidad, propaganda y la acción directa hasta el acto mismo. Pero es claro que la propaganda, la publicidad y la acción del acto mismo se realizarán de una manera si uno ha penetrado profundamente en los problemas de la masa, o se realizará superficialmente si uno ha abarcado solo la periferia de esa masa. Si hubiéramos hecho el laburo que nos indica Perón, no nos hubiéramos enterado el domingo a las 9 de la noche que la mitad de la gente no quería votar, que la mitad de la gente está podrida de casi todo. Vale decir que de esa apreciación inicial, de esa resolución inicial, va a estar influida toda la acción que va a realizarse a través de la publicidad, de la propaganda, de los planes y de la acción misma. Hasta el último acto estará influido por esa apreciación inicial, de esa información que tenemos, del análisis que hagamos, de la síntesis que hagamos, del plan que por último nos planteemos para realizar. Y los errores que se hayan cometido en esa apreciación inicial, una vez lanzado al campo de la acción, no se modifican ni se corrigen durante toda la operación que se va a realizar. Por eso, la preparación tiene una importancia extraordinaria para cualquier acto de esta naturaleza, como en todas las cosas de la vida, desde ya. Como en todas las cosas de la vida. Y vamos directamente a la publicidad, a la propaganda y a los medios de acción, que es el aspecto formal de las formas de ejecución. Formas de ejecución y fondo, miren la profundidad del pensamiento de este hombre. En las formas de ejecución hay forma y hay fondo. Por eso las formas de ejecución tienen también un aspecto formal, que se puede llamar publicidad, propaganda, planes de acción, lo que se ve, pero tiene un aspecto de fondo, que es el que fundamenta y realiza con eficiencia esos actos formales de ejecución. Las formas de ejecución no tienen ningún valor si no existe para ayudarlas y sustentarlas un fondo de ejecución, es decir, un pensamiento profundo que las fundamente y las haga racionales. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y para qué hacemos lo que hacemos? Generalmente, los que persiguen la forma son superficiales, como por lo menos lo que uno ve hoy en la política. Cuando venga uno y le diga, vamos a hacer un plan de propaganda, díganle ustedes, muy bien, ¿sobre qué base? Si el hombre o la mujer le dice, vamos a hacer tal cosa, tal otra, y esa de más allá, ese lo va a hacer mecánicamente. Y un plan así no tiene ningún valor. Como cuando nos dicen, vamos a volantear, sin decirnos ni por qué, ni para qué, ni de qué manera. Es un plan formal. Y la propaganda de forma ya no conduce al convencimiento de nadie.
hay que ir a la propaganda de fondo. Pocas cosas, pero muy bien hechas. O como digo yo, hay que pegar cuando duele y en el lugar que duele. Deberíamos. Otro asunto importante en las formas de ejecución es el de los métodos de ejecución. Un hombre, una mujer aprovechando inteligentemente los métodos de acción puede hacer tanto como otro que sin aprovecharlos inteligentemente utilicen el doble de los métodos de acción de que dispone. Recordemos, ¿no? El tema del método que vimos en el capítulo 4, tener información, tener en cuenta la realidad en la que estamos, tener información de esa realidad, tener un estudio de la información. De ahí surge una resolución, surge un plan de acción, surge la ejecución, las directivas y por último el control que deberíamos hacer. Vale decir, una propaganda no está, o las posibilidades o las formas de ejecución no están en razón directa de los métodos que se emplean, sino más bien en razón directa de la racionalidad con que se empleen esos métodos. El hombre, pues, tiene preeminencia sobre los métodos y sobre él su propia inteligencia. No había reflexionado yo sobre este tema, pero seguramente entiendo yo que por lo menos que cuando hacemos algo no deberíamos hacerlo en forma exclusivamente mecánica, sino pensando el objetivo final que deberíamos tener claro en forma permanente los militantes y los dirigentes, ¿no? También nos habla de la acción oportuna y en el lugar preciso. Recordemos, ¿no? El principio de la economía de fuerza, ¿no? O como decía antes, pegar cuando duele y donde duele. O en el lugar, en el momento y en la circunstancia precisa. Si él realiza la acción oportunamente y en el lugar propicio, no necesitará ni la cuarta parte de los métodos que otro necesite si actuara esporádicamente y racionalmente en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto tiene una importancia muy grande porque muchas veces de un pequeño medio se obtiene un gran efecto y otras veces de innumerables medios no se obtiene ninguno, porque no son métodos persuasivos, porque no son métodos que actúan sobre el fondo, sino sobre la forma. Qué importante esto, ¿no? En la acción, ¿no? En esto yo acuerdo y cito siempre un caso, y vamos a ver qué caso nos cita el general. Me parece importante, estoy compartiendo el original no un resumen, sino lo que él nos dice cómo deberíamos actuar. Un día, el Instituto Sanmartiniano, donde dice genial en las bocacalles y en los cordones de las veredas quería poner San Martín. Yo les pregunté, díganme, ¿dulce o seco? Les dije, ¿ustedes sobre qué quieren hablar? ¿Sobre el general San Martín? ¿Ustedes creen que hay algún argentino que no crea en la existencia del general San Martín para ponerlo en las veredas? Qué bien va a reportarle a San Martín que ustedes pinten en las veredas San Martín. No lo hagan. A San Martín lo conocen todos los argentinos. Lo que hay que hacer es decir cuál es la grandeza de San Martín, que eso sí no lo conocen todos los argentinos. Y yo para
parafrasear al general, diría, no, no solo hay que cantar la marchita, sino hay que conocer profundamente cuál es nuestra finalidad, qué sentido tiene, conocer estas cosas de cómo lo deberíamos hacer, etc. Y el peronismo también debería llegar al fondo de ejecución. Confesándonos aquí entre nosotros, todos amigos, podríamos decir que con el peronismo pasa una cosa similar, sigue pasando en general. No hay que poner tanto peronismo en las paredes como persuadir a la población de que el peronismo es la verdadera causa. No son locuras mías. No hay que poner tanto peronismo en las paredes como persuadir a la población de que el peronismo es la verdadera causa. No hay en el mundo una finalidad tan digna y tan extraordinaria como proponer a 47 o 48 millones de personas que trabajemos todos única y exclusivamente para la felicidad de los demás, que es trabajar para la propia desde ya. Con esto quiero decir que nosotros todavía estamos accionando sobre las formas superficiales de estos aspectos. Tenemos que entrar paulatinamente al fondo, a la parte verdaderamente trascendente de esas formas de ejecución. Claro que esto no se puede hacer de la noche a la mañana, claro. Uno no se recibe de médico de la noche a la mañana y no aprende todas estas cosas de la noche a la mañana. Y que nosotros vamos creando paulatinamente los órganos necesarios para que vayan incidiendo profundamente en esto. El día que lo logremos, quizá no será necesario poner un cartel más en la calle, claro, porque va a estar en el corazón del pueblo, como estuvo durante muchísimo tiempo. El peronismo, Perón y Evita, en el corazón del conjunto de nuestro pueblo. Y no perdió nunca una elección, desde ya. Desde ya. Y no sería necesario poner un solo cartel en la calle, seguro. Claro. Lo que interesa es propagar la esencia del peronismo, y yo agregaría a través de la necesaria información y formación. ¿Quién no sabe que aquí existen el peronismo y el justicialismo? Uno porque los apoyan y otros porque los combaten. Lo que interesa decir ahora es lo que tiene adentro el peronismo, lo que él representa para la nacionalidad, lo que representa para el futuro del pueblo argentino. Tenemos que proclamarlo en todas partes y a toda hora. Deberíamos. Especialmente en estos momentos en que la oposición recrudece en un estado de permanente difamación y desprestigio para todos nosotros. Vieron, compañeros, que la historia es siempre la misma, por lo menos con el peronismo. Esa lucha tampoco hay que hacerla como la hacen ellos. Ellos están imbuidos de los mismos errores que tenemos muchas veces nosotros. Tienen menos medios que nosotros. En eso por ahí lo aventajamos, dice el general. Como no, nuestros opositores hacen una campaña contra el gobierno insultando a los gobernantes y a los funcionarios, eso realmente no vence a nadie. Sería peor que le hicieran bien. Por eso nunca digo nada cuando me dicen, ahí lo insultaron. Yo contesto, mejor que me insulten aquí donde todos me conocen, porque saben que no es cierto. La importancia de la información y de la formación. Incluso para hacer desde ya, para conseguir cualquier cosa. Vamos a la segunda parte de este último
apartado sobre la forma de ejecución dentro de la política: ejecución estratégica y ejecución táctica. Las nuevas formas peronistas de ejecución. De manera que en esto siempre hay formas y formas de ejecución. Nosotros también hemos de desarrollar en el futuro cursos sobre estas formas de ejecución para que vayamos abandonando lo superficial, yendo verdaderamente a lo trascendente, a la acción política, al trascendente de la acción política en sus verdaderas formas de ejecución. Si en lo espiritual, en lo político, en lo económico y en lo social hemos creado una nueva Argentina, una nueva cosa en la Argentina, también en esto hemos de crear en el futuro una nueva cosa. Está hablando Perón en 1951, después de haber logrado la felicidad del pueblo y la grandeza de las mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Si en lo espiritual, en lo político, en lo económico y en lo social hemos creado una nueva cosa en la Argentina, una nueva Argentina, decía él, también en esto de la forma de ejecución hemos de crear en el futuro una nueva cosa. Vamos a transformar también esto, porque esto no es a lo que nosotros aspiramos como forma de ejecución dentro de la política. Y miren ustedes, compañeros y compañeras, qué es lo que nos propone él. Una escuela de ejecución. Una escuela. La forma de ejecución tiene una verdadera importancia, no se realizan solamente para el cumplimiento de una finalidad inmediata. Es también una escuela, una educación y una cultura en el fondo, que hay que inculcar en el pueblo, no solo en militantes y dirigentes, todo debería también llegar al pueblo para que nos acompañe libre y voluntariamente en la ejecución y no que ni siquiera vaya a votar. Eso va influyendo en nuestros hombres y mujeres para que lleguen en todas las formas de ejecución de su vida, no solo en las políticas, a buscar el máximo de provecho con el mínimo de sacrificio. La eficacia y la eficiencia de la que habla en Organización Peronista. Y de ese principio tan fundamental de la vida de los hombres y mujeres, irlo extendiendo a todas las actividades de los peronistas. Quizá esa sea una de las mejores escuelas que nosotros podamos formar en el futuro. Una escuela de ejecución. Una escuela, no solo la Escuela Superior Peronista, no solo una escuela, nos decía el otro día, sino una universidad también. Deberíamos tener. Deberíamos. Formas de ejecución y conducción estratégica y táctica. En esta forma de ejecución nosotros tenemos que separar perfectamente qué es la conducción estratégica política y qué es la conducción táctica política, estableciendo debidamente a quienes corresponde una conducción, a quienes corresponde la otra, para que no pase lo que está ocurriendo en muchos sectores que ya hemos aclarado en gran parte, donde chocan unos con otros. Donde chocan unos con otros. Los que están haciendo el combate táctico, del cual quieren decir a los que están aquí conduciendo todo el partido lo que el partido tiene que hacer, cuando en realidad debe ser a la inversa. Los que conducen el conjunto deben decir cómo debe encauzarse la lucha allí, en líneas generales, pero no en detalle, que no conocen.
Es decir, no dar las directivas de la capital federal a la provincia, por ejemplo, sin saber la realidad de cada lugar. Es decir, ir diversificando bien y creando verdaderos divertículos, diremos, entre la acción de un sector del comando de la dirección y de otro sector, para que quede establecida perfectamente la esfera de acción y la responsabilidad de cada cual, y no se produzcan fricciones dentro del mecanismo político que suele ser tan negativas y tan perjudiciales. Tan negativas y tan perjudiciales como lo son hoy, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice de nuestros dirigentes, que él les llama los agentes de ejecución, claro. Porque para él, como vamos a ver más adelante, la responsabilidad del dirigente es total, total. Los agentes de ejecución, o sea, los dirigentes y los métodos de ejecución. Esto lo vamos haciendo despacio, como todo, ¿no? También debemos fijar perfectamente los agentes de ejecución, vale decir, los dirigentes, para que cada cual actúe al lado de otros dirigentes sin hacerles zancadillas, sin hacer zancadillas, para que todos se ayuden, teniendo en cuenta que cada cual tiene una misión particular. Pero esto es cuando todos tienen la misma finalidad. Cuando todos tienen la misma finalidad. Se entiende esto perfectamente. Pero cuando cada uno quiere hacer lo que se le canta y uno quiere ir a La Plata y el otro a Ushuaia, no se encuentran nunca. Por lo tanto, si él los puede ayudar en el cumplimiento de su misión, los ayuda. Pero no tiene que hacerle zancadillas a nadie para voltear. Una de las cosas más importantes en lo que debemos realizar una verdadera escuela es la formación de los agentes de ejecución. Compañeros y compañeras, la formación de los dirigentes, la formación de los agentes de ejecución, la política, más que ninguna otra actividad, por el amplio campo en el que se desarrolla. El presidente gobierna 48 millones de personas. Necesita cumplir perfectamente el principio orgánico que establece que la concepción ha de ser centralizada y la ejecución debe ser descentralizada. Lo dice Perón 1000 veces eso en todos lados. Es el sistema universal de la acción, más que un principio de organización. Si es necesario realizar una concepción centralizada, tener unidad de concepción, tener todos la misma finalidad, se imaginarán ustedes que la concepción brillante no vale nada, donde los agentes de ejecución, o sea, los dirigentes que van a actuar descentralizadamente, no la ejecutan bien, claro. La conducción es posible solo mediante esta perfecta coordinación entre la concepción y la ejecución. Así como también entre los medios que transmiten y ejecutan en el campo de la acción la concepción de una dirección centralizada. Es así nomás. Todo esto hay que aprenderlo. Nadie nació sabiendo esto. Ni yo, ni ninguno de nadie. Esto es lo de un gran hombre que ha estudiado toda su vida estas cosas, porque toda su vida la dedicó a la conducción, era su verdadera profesión. Cómo hacer que otros hombres y mujeres nos acompañen libre y voluntariamente a realizar algo y llevarlos al éxito, no al fracaso, al éxito. Tener en cuenta todas estas cosas.
Esto es fácil también de enunciar en líneas generales, pero muy difícil de realizar. Claro. Todos los problemas de la conducción tienen solución. Los que no tienen solución son los hombres y las mujeres que la ejecutan. Desgraciadamente, esta es la gran verdad. Esta es la gran verdad. Y no digamos si no han estudiado todas estas cosas. Luego debemos considerar los medios de ejecución, que son más bien un factor orgánico. Los medios de ejecución son todas las organizaciones que sirven a esos agentes de ejecución, o sea, las organizaciones que sirven a los dirigentes. Lo que nosotros llamamos, tomando un sector de nuestra actividad, por ejemplo, la escuela peronista. Mire qué raro que él ponga como ejemplo la escuela peronista. Y vamos a ver lo que nos dice él. No son locuras mías, compañeros y compañeras. Vamos a ver lo que nos dice él una vez más. Hemos fundado una escuela superior peronista. Esto, lógicamente, conforma un pequeño sector de la formación peronista. Esto lo decía en mayo, más o menos, de 1951. Lo hemos hecho solamente aquí sin tener en cuenta otro sector en cuenta. Consideramos que por algo teníamos que empezar y si decidimos comenzar por arriba y no por abajo, porque abajo hay otra organización que responde a la política. Pero porque estaba él de presidente de la nación. Nosotros tenemos que empezar por abajo porque lo único que tenemos a mano hoy es el plan de la Escuela Superior Peronista. Hablamos ya, miren ustedes, escuchen, compañeros. Hablamos ya con el director de la escuela, que en ese momento era Mendé, el secretario de técnica, pensando la manera de extender este medio de acción a la cultura política, 1951. Como esta escuela peronista podrán formarse, por ejemplo, en las 14 provincias y 8 gobernaciones, escuelas regionales, que después la fundó en 1953, dependiente de la Escuela Superior Peronista que funciona en la capital. En las unidades básicas, entre 4, 5 o 10 unidades de las grandes ciudades que se hallen cercanas, se podrán formar ateneos peronistas, a los que concurran las personas de todas esas unidades básicas. Y la revista Mundo Peronista, que llegaba a todos, y las escuelas sindicales, y la Escuela Superior Sindical en la CGT, y el Instituto Superior Juan Domingo Perón para la formación superior de los dirigentes sindicales que iban como delegados en las distintas embajadas. Enseñanza y conducción peronista, organización vertical del movimiento doctrinario. Entonces tendremos como medio de ejecución de abajo arriba las unidades básicas, sus ateneos de descentralización, donde se hace escuela peronista. Pero en cada provincia estaría ya la escuela peronista y en la capital federal la escuela superior peronista. Empezaríamos desde las unidades básicas, con todo un plan que tenía él, donde las personas podrán concurrir a su escuela, llamémosla Ateneo Peronista. Del Ateneo pasarían estudiando, por ejemplo, lo que nosotros planteamos ahora como el primer nivel. Del Ateneo pasarían a la Escuela Peronista Regional, donde estudiarían el nivel medio. Y de allí los mejores vendrían a la Escuela Superior Peronista para estudiar el nivel superior, para continuar los cursos de cultura superior, claro. Esto en cuanto a la enseñanza peronista. En cuanto a la conducción, nosotros tenemos las organizaciones partidarias que, como ustedes conocen, van desde el Consejo Superior hasta las unidades básicas, a las que poco a poco habrá que ir organizando y estableciendo ya con carácter permanente. Todo esto
hoy no lo hemos podido realizar, no lo tenemos todavía. ¿Por qué? Porque la organización es dice él, la organización es sedimentaria, como toda formación también. Ustedes saben que hasta ahora hemos estado viviendo en un permanente estado de organización. Apresurarse en esto no conviene. Nunca he tenido apuro en esto. Es inútil organizar apresuradamente y forzadamente. ¿Por qué? Porque para Perón organizar es adoctrinar. Es que los hombres y mujeres nos acompañen libre y voluntariamente a la realización de esa finalidad compartida. Porque si no, si no hay organización espiritual, no hay organización. Si no se comparte una finalidad, no hay organización, es un rejunte, como lamentablemente es hoy el peronismo. Esto es una cuestión que se sedimenta. La organización es sedimentaria, no es cosa de improvisación, no es improvisable. Hay que dejar que todo se vaya sedimentando, asentando y decantando, como toda la vida. Pues así se estratifica. Sobre la base de la improvisación no se logra la estratificación. Queda todo siempre como polvo en el aire sin asentarse. Por eso la formación del ser humano actual es de los 3 años casi hasta los 20, o los 18, la secundaria. Por eso hemos querido ir realizando esto a medida que fuéramos marchando, para que cuando nosotros llegáramos, viéramos lista la organización y estuviéramos seguros de que contamos con una organización real, que existe, que es fuerte, que es orgánica, que es disciplinada. Todo eso es un trabajo permanente. Es decir, no una organización donde cada cual hace lo que se le ocurre y no hay unidad de concepción en las cosas, como nos pasa hoy lamentablemente. La lucha a los objetivos generales y los objetivos limitados. 2 clases de conducciones, objetivos transitorios o parciales y objetivos definitivos. Esto de la forma de ejecución es muy largo y quizá árido. Yo solamente quiero darles para que con respecto a la forma de ejecución vean ustedes cómo se actúa. Un solo ejemplo de todo este ancho campo que es el de la acción, que es lo más grande y lo más difícil de la conducción. Costaría mucho tiempo analizar cada una de las cuestiones que en la acción misma imponen la forma de ejecución. Lo que sí podríamos decir de una manera general y como ejemplo es que hay 2 clases de conducciones. La que va hacia objetivos definitivos, la que tiene en cuenta permanentemente la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y la que busca objetivos transitorios, parciales o limitados, como pareciera que hoy tiene la política, como indistintamente podríamos llamar. Y por último, los procedimientos estratégicos y los procedimientos tácticos en la conducción. Improvisación y método para la acción. Se conduce con un objetivo limitado para una acción parcial. Se conduce sobre objetivos definitivos para una acción general. Claro. Todas las formas de acción para el interés de un objetivo limitado tienen una característica que es la indecisión, que es el estudio particularizado de un caso concreto, para hacerlo rápidamente, por sorpresa, sacando ventajas inmediatas, según nos enseña él, evidentemente. En el otro caso hay una acción seria, persistente, tenaz, que va persiguiendo un objetivo mediante un plan.
no se logra sin esto la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria o de una nación. Aquí no hay improvisación alguna, sino método. Deberíamos tener y proyecto y plan, como fue el plan de la Escuela Superior pero del segundo plan quinquenal. Imaginen ustedes que todas las formas de ejecución varían según se trate de una u otra clase de objetivos. En la conducción, las formas de ejecución estarán siempre encajadas dentro de uno de estos cuadros. El estudiar las formas de cada uno de ellos implica también una acción muy larga. Ustedes en lo futuro podrán meditar sobre esto y penetrar las formas de ejecución de la política con lo que se ve todos los días y con lo que se hace todos los días. O sea, basándonos siempre, siempre en la realidad, como hizo él durante toda su vida. Qué grande este hombre, ¿no? Qué grande. Y qué escuela necesita para aprender estas cosas. Desde ya, uno humildemente comparte con ustedes esto sin haberlo estudiado nunca profundamente, desde ya. Desde ya. Para hacer bien esto y para aprender bien esto, creo yo, ¿no? Me parece, como decía él, tenemos que formar una escuela de ejecución, como todas las cosas. Es lo mismo que un médico no estudie cómo hacer una operación. Que vaya nomás, sale de la facultad, agarra un bisturí y dice, vení que yo te voy a operar. Y pareciera que no tenemos en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo se hace para que haya conciencia sobre la necesidad de estas cosas? Y despacio uno humildemente va colaborando para que... Yo por lo menos es la primera vez en mi vida que comparto con compañeros esta enseñanza de Perón. Y desde ya yo tampoco la estudié, diríamos. Vamos a decir las cosas como son, no me voy a hacer el sabiondo. Yo tampoco las estudié. La leí un montón de veces, pero solamente compartiéndolo con ustedes me di cuenta de que no tuve en cuenta y no sé, ni sabía, y seguramente si no me pongo a estudiarlo tampoco lo voy a retener. Todas estas, ¿cómo les puedo llamar? Características o particularidades que Perón nos enseña, ¿no? Él como militar seguramente sabía, estudió y enseñó todas estas cosas durante muchísimos años. Y por eso es tan preciso y tan meticuloso en las realizaciones de las cosas, ¿no? Pero es creo yo por lo menos que es, ¿cómo les puedo decir? Una joya que tenemos los peronistas, que muchas veces la tenemos escondida en cualquier cajón, ¿no? Pero bueno, tratemos de sacarla y de hacer todo lo posible para difundirla lo más posible. Para hacer lo que nos decía él, ¿no? De llegar al conjunto del pueblo, porque si no llegamos al conjunto del pueblo, es muy difícil que el pueblo nos acompañe. Como nos pasó el domingo pasado, ¿no? ¿Qué va a hacer? Evidentemente hay un error en la conducción. Estaba reflexionando un poco sobre lo que estabas leyendo, sobre la conducción y la forma de ejecución. Sí. Y creo que el mejor ejemplo es una orquesta. El director de Eh, orquesta centralizado y los que ejecutan los instrumentos
exactamente, descentralizado. Cada uno estudia su instrumento por separado. El que toca el exacto. piano no sabe tocar el violín, pero sabe tocar bien el piano. Y así tenemos que funcionar nosotros. Pero necesitamos un director de orquesta y parece que al no formarnos de la manera que nos estamos formando nosotros ahora en este grupo y en otros varios grupos que conozco que se están formando compañeros, tendemos a la disolución, porque empezamos a criticar a nuestros propios conductores y empezamos con nombres y que Cristina, que Axel, y una cosa y la otra, y no vemos, o sea, no aceptamos la conducción de tipos que saben, y creemos que nosotros sabemos más que otros, sin habernos formado previamente. Es lo que estoy observando en varios grupos que están criticando a muchos compañeros. Sí, me parece, Marcelo, que es lo que quería yo decir al principio, de que tenemos que volver a Perón, no tenemos más, o sea, debería ser el camino más directo. Y creo que el camino que se está llevando es que cada uno dice lo que le parece que deberíamos hacer. Y entonces es la propuesta de Juan, de Pedro, de Andrés, y no es la propuesta de Perón. Y Juan, Pedro o Andrés no tienen la autoridad política, doctrinaria, etcétera, que tiene Perón. Por eso yo insisto tanto en la Escuela Superior Peronista, no porque uno haya trabajado sobre eso, sino porque creo que es el único instrumento que tenemos los peronistas, legado por Perón y Evita, que tiene exclusivamente el pensamiento de Perón y Evita, que es un plan, por otro lado, para lograr esa mínima unidad de concepción que deberíamos tener, ¿no? Porque si cada uno, si tenemos tantas formas maneras de formación como compañeros existen, diríamos, vamos a tener como hay en, en la dirección, diríamos, 200 peronismos, porque lo que planteaba Perón es que tengamos todos la misma finalidad. Y si cada uno plantea una finalidad distinta, no vamos a llegar nunca a tener una unidad de concepción. Sí, tal cual. Mira, lo que yo hablo con mis compañeros, les digo, mira, nosotros eh, empezamos a reproducir lo que vinimos a combatir. Vinimos a combatir un problema y terminamos reproduciendo ese problema. Y justamente el defecto es que quizás todos leímos el mismo libro, pero lo leímos por separado. Y lo más importante es leerlo, por eso están las escuelas, y los colegios y las facultades. Claro, Cualquiera leería un libro de ingeniería y sería ingeniero. claro, Necesitas una dirección, necesitas un tipo que haya tenido una experiencia que te pueda guiar, aceptar la guía, porque también el tema de la formación doctrinaria, para poder conducir, tiene que estar preparado el conductor y el conducido. claro. Y muchos creemos que nos preparamos para conducir a cualquiera. Y no puedes conducir a cualquiera, tenés que conducir a un tipo que está preparado. Pero Y además debe haber un importante plan, leer el Marcelo. libro, claro, por ¿Cómo? eso es importante leer el libro entre todos y debatirlo. Y cuando no entendemos algo, discutirlo. No hay que tener miedo de discutir con los compañeros. Yo muchas veces discuto con mis compañeros, que algunos dicen, no, no hay que nombrar a Perón porque ahuyentás a la gente. Yo digo, no, yo creo que no. Al contrario. Obviamente que no le vas a hablar de Perón a un antiperonista, pues sabés que. No, más bien. Pero dentro de lo que vos podés persuadir, hay que ir hablando como sea. Y cada uno tiene su forma. Hay tipos más combativos, hay tipos que son más suaves, hay tipos más aguerridos. Bueno, cada uno con su forma. Pero sí necesitamos formarnos entre todos, eso sí, seguro. Pero como decía recién, o sea, deberíamos empezar por las unidades básicas, que para que eso suceda, en aquel momento, todas las unidades básicas recibían la revista Mundo Peronista con el plan de formación quincenal que debía hacerse en las unidades básicas. Como ahora no tenemos ninguna revista, tenemos el plan de la Escuela Superior Peronista y que deberíamos desde la básica ir formándonos. Y debería haber un plan nacional que al no existir, la propuesta que hay es que
veamos primero el primer nivel, que es el libro que nos dejaron en 1955, que se llamaba Temas de Doctrina. El nivel medio eran los apuntes que salieron en 1954 como explicación de cada una de las materias. Apuntes que existen en cualquier universidad, en cualquier lado que se estudie, un nivel terciario o universitario. Y después el nivel superior, que también existía, o sea, ese nivel existía en los sindicatos. En, en los sindicatos había un plan de formación de un año al que podían asistir cualquiera. Después había otro plan de formación de 2 años. Los que aprobaban eso podían ir o cursar el plan de la regional de la provincia, que eran 2 años. Los que aprobaban eso podían ir a la Escuela Superior Sindical de la CGT, que eran de 3 años. Y los que aprobaban eso iban como condición necesaria a aprobar el plan de la Escuela Superior Sindical para ir al Instituto de Cultura Superior Juan Domingo Perón, que era un instituto ya, diríamos, de preparación técnica y superior, que era a los dirigentes sindicales que iban como delegados a las distintas embajadas. Era todo un plan. Era todo un plan. Como hay en cualquier universidad, en cualquier materia, de cualquier cosa. Y yo creo que deberíamos volver a eso, y por lo menos uno, siguiendo el ejemplo de Perón y siguiendo la lógica normal de cualquier formación que debería haber. Y si para no matar a un tipo siendo médico tenemos que estudiar 6 años, imagínense lo que deberíamos estudiar para no matar a 40 millones de personas, como la preparación que debería tener un buen político, que no pase como el que tenemos hoy, que ya no sé cuánto está matando. La verdad, compañero, ¿a cuántos mató ya sin vergüenza, cipayo y vendepatria? La verdad, por suerte no nos tocó a nosotros, pero yo vivo acá en San Telmo, todos los días que salgo, ahora con los fríos que hay, veo gente tirada en la calle. Ese hombre, menos de una neumonía no se va a agarrar. Y sin plata, en la calle, ¿cómo hace para comprar el medicamento? Entre otras cosas, compañero. Qué sé yo. Pero bueno, sé que los que estamos acá compartiendo esto estamos convencidos de esa necesidad, pero transmitámosla todo lo que podamos a todo el que podamos. Que no son locuras de uno. Es lo que hizo Perón, lo que propuso Perón, y lo que indica la lógica elemental para hacer bien las cosas en cualquier lado, y no como nos está pasando hoy, que tenemos que soportar a qué sé yo, este cacho de ser humano que nos está gobernando. Pero bueno, el jueves, ahora viene el capítulo 7, que es sobre, o sea, Perón no desarrolló el capítulo 7. Lo que se hace en el capítulo 7 es sacar de otras partes de conducción política una explicación sencillita de lo que fue el programa que enunció Perón en el capítulo 1, pero no lo desarrolló Perón. Pero son las propuestas que él hace para realizar todo esto que hemos aprendido o que él trató de enseñarnos en toda conducción política. En el próximo encuentro vamos
a ver esto en forma sucinta. En realidad lo que deberíamos hacer es, si tuviéramos una escuela, dedicarle todo el tiempo posible a que cada uno se haga un plan de acción, por ejemplo, o que tome un ejemplo de la historia y lo aplique todo lo que hemos aprendido. Bueno, ya vamos a ver las propuestas que nos plantea él. Pero después vamos a dedicar, y yo les sugiero que dediquen particular importancia también a eso, pero a lo que viene después, que son una serie de, llamémosle así, ideas o consejos que nos deja Perón en este capítulo séptimo, como una especie, yo siempre me imaginé que antes de terminar conducción política, él se puso a analizar y a pensar qué es lo mejor que le puedo dejar a los compañeros de mi experiencia militar, política, de mi experiencia. Y yo creo que está sintetizado en eso, en todos esos, que lo vamos a ver todo para compartirlo, porque no tienen desperdicio. ¿Eh? Y es a lo que vamos a dedicar seguramente todo el tiempo que tengamos de aquí a durante el mes de mayo. Bueno, nos vemos entonces. Gracias por estar. Perfecto. Un abrazo a todos Nos y vemos después. a no aflojar, aunque vengan Abrazo, degollando, compañeros. Abrazo. aunque vengan degollando. Un abrazo. Nos vemos.